Les quiero contar algo. Ustedes saben que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo hermosas y buenas y limpias, puras como esta agua. Así hizo Dios todas las cosas. Las creó preciosas para que el hombre, la mujer la puedan disfrutar. Y así era la vida del hombre, limpia. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamó el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva. Tenían una vida limpia. Hacían todo bueno. Se movían por ese hermoso jardín que Dios les había hecho, con comida, con fruta, con animales, y disfrutaban de todo eso hermoso que Dios había hecho para ellos, porque los amó desde el primer momento. Pero ¿qué pasó? Dios le dio una orden a Adán y a Eva, ¿y saben qué pasó con Adán y Eva? ¿Saben ustedes qué pasó? Desobedecieron el mandato de Dios, y al desobedecer, su vida ya no estaba más limpia. Y empezaron a hacer lo que Dios había dicho que no hicieran. Y desde ese día empezaron a pecar. ¿Qué es pecado? Todo lo que está en contra de lo que Dios dice. Si Dios dice, no mientas, nosotros mentimos. Dios dice, no digan malas palabras, y nosotros decimos malas palabras. Y desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con pecado. La Biblia lo dice. Todos somos pecadores y seguimos haciendo cosas. Nos enojamos, pegamos, peleamos, y así nuestra vida, desde que nacemos, ya no es más limpia como Dios la había creado. Y este pecado, ¿saben qué pasó? Los separó a Adán y Eva de Dios. Los tuvo que echar. Ustedes fueron desobedientes, así que ya nos separamos. Ustedes por un lado y Dios por el otro. A eso Dios le dijo que la paga del pecado, o sea, las consecuencias de haber hecho todas estas cosas malas, es la muerte. Pero no la muerte física, ¡pum!, que se cayeron muertos Adán y Eva. No, tuvieron que estar separados de Dios. En la muerte espiritual, estos alumnos saben más que yo. ¡Qué maravilloso! Pero ¿qué pasa? Al estar Dios separado del hombre, esto a Dios no le gustaba, porque su plan era estar juntos con todos nosotros. Entonces tuvo que hacer un plan, y un plan de Dios maravilloso para que la vida podría estar de nuevo limpia, sin pecado. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Mandó a su Hijo Jesús a nacer acá en la tierra, empezó a crecer sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que nunca hizo nada malo, no mintió, le hacía caso a su mamá María, le hacía caso a su mamá, a su papá José. Era sin pecado y creció, y cuando fue grande, en ese plan hermoso que Dios estaba haciendo. ¿Y saben por qué lo tuvo que hacer Dios ese plan? Porque el hombre y la mujer empezaron a pensar, bueno, yo quiero estar cerca de Dios, entonces voy a empezar a orar. Pero el agua y la vida seguía igual, sin cambios. Entonces el hombre y la mujer dijeron, bueno, ahora voy a hacer buenas obras, vamos a hacer cosas buenas. Entonces voy a ser buen vecino, voy a cuidar a mis hijos, que no les falte nada, voy a tratar de portarme lo mejor posible en mi trabajo, le voy a hacer caso a la señorita, no voy a copiar en las pruebas. Empezó a hacer cosas buenas, pero ¿se limpiaba su vida? No. Y entonces, ¿qué hizo el hombre y la mujer? Dice, bueno, voy a leer la Biblia. Leía la Biblia, pero la vida seguía igual, sin cambio. ¡Qué problema! Todas las cosas buenas, no pasaba nada. Y la Biblia ya se lo decía. La Biblia dice que nada podemos hacer para salvarnos del pecado. Entonces acá viene el plan de Dios. Mandó a su Hijo Jesús, creció. ¿Y qué hizo Jesús? Ustedes ya lo saben. ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, que Cristo murió por nosotros.
nació en el lugar más humilde, se hizo como hombre, por eso nació como de la panza de la mamá, ayudaba a su papá como nosotros, pero sin pecado. Eso es muy importante que lo sepamos. Y bueno, Jesús murió en la cruz y hay mucha gente que dice, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Sí, yo creo que Él hizo todo esto por nosotros. Y mucha gente cree, pero no se arrepiente de su pecado. Y no pide perdón a Jesús. No le pide perdón a Dios. Porque solamente cuando le pedimos perdón a Jesús, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y le decimos, estoy arrepentido. Por favor, limpia mi vida de todo pecado. Solamente cuando yo le pido a Jesús que entre a mi vida, ¿qué pasa? Se está limpiando. Se limpia de todo pecado. Solamente cuando Jesús entra a mi vida es transformada, mi vida cambió, yo estoy sin pecado, puedo ir al cielo, porque la Biblia lo dice, que el que cree será salvo. Al que me recibe, ahora puede ser llamado hijo de Dios. Pero claro, ¿qué pasa si sigo pecando? Ay, bueno, sí, porque me voy a seguir equivocando mientras estemos acá. Y bueno, no le hice caso a mi mamá. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado permanentemente. Mi vida ya no va a ser más igual que antes. Si yo me arrepiento, enseguida, porque Él me salvó para siempre. Y un día voy a ir ¿a dónde? Al cielo. ¿Y allá va a haber pecado? No, allá nos vamos a portar mal. ¿Qué? Ahí en el cielo no existe el pecado. No existe el pecado, no existe la lágrima, no existe nada de eso. Así que nos vamos a seguir equivocando, pero si alguna vez se le escapa una mala palabra, ay, no más. Ay, Señor, perdóname porque hice esto. Y ahí el Señor nos perdona. Y nuestra vida cambió. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Muy bien, alumnos, ¿entendieron la lección? ¿Ustedes ya le pidieron a Jesús que entre en su vida? Yo 4 veces. 4 veces, pero vos sabés que si lo haces de corazón, con una sola vez que lo hagas, sinceramente de corazón, ya es suficiente. Porque si Jesús entra a tu vida, no se va más. ¿Y vos te acordás de haberle pedido a Jesús? ¿Sí? Bueno. Yo también lo hice, era chica. Mi mamá todas las noches iba y me decía, Ethel, vos sabés que Jesús te ama, le pediste a Jesús que entre en tu corazón. Y siempre yo le decía, sí, mami, sí, yo tenía 5 años. Pero era para que ella no me dijera más nada. Sí. Hasta que un día le dije, mamá, vos sabés que siempre lo dije de boca. Siempre decía, sí. Pero hoy quiero pedirle a Jesús que me perdone de verdad, de corazón. Y desde ese día soy hija de Dios. Muchas gracias por su presencia. ¿Lo entendieron bien? Si todavía no le pidieron perdón a Jesús, todavía están a tiempo. Y cuéntenle a sus amigos, ¿eh? Bueno, gracias. Se pueden ir. Muy bien. Si los chicos lo entendieron, ¿ustedes lo entendieron? Bueno. El evangelismo se trata justamente de transmitir verdades bíblicas de las buenas nuevas de salvación. ¿Ustedes descubrieron cuáles fueron esas buenas nuevas que yo iba diciendo a medida que charlaba con los chicos? A ver si se dan cuenta. A ver, ¿qué verdades bíblicas les fui diciendo a ellos? Cosas que la Biblia dice. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que somos todos pecadores. Que Él murió por nosotros. ¿Qué otra cosa? Que solo el perdón nos saca. Muy bien, que el arrepentimiento y la muerte de Cristo es la que nos salva. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo esta mañana. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que tenemos que transmitir en este mensaje de salvación? Jesús sigue siendo nuestro ejemplo.
Y él, ¿se acuerda que la otra vez que hablamos de los maestros, dijimos que el ministerio principal que tuvo Jesús fue enseñar las cosas de Dios? Y estas son las cosas de Dios, las que estamos enseñando. El evangelista, así como vimos que maestro es un don espiritual, evangelista también es un don espiritual. Pero eso no quita que los maestros evangelicemos, que todos evangelicemos. Porque es un don, y la Biblia lo dice. ¿Lo leemos todos juntos? Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin pueblo de Dios para la obra de para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy, como cuerpo de Cristo, nos seguimos edificando, capacitando y descubriendo nuestros dones. ¿Qué hace el evangelista? Es un predicador cristiano que se dedica a difundir el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Todo esto que nosotros vimos en este experimento son las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelista, que tiene el don, si ustedes lo han descubierto o no, ¿qué hace? Predica en la iglesia y en lugares públicos. Vieron que a veces hemos ido por el centro y hay gente con un megáfono, o suben al colectivo y entregan folletos y en 2 o 3 palabras predican. Bueno, esa persona tiene el don de evangelista, porque no cualquiera lo hace. También el evangelista comparte la palabra de Dios donde vaya. Yo me acuerdo que mamá subía al taxi, le predicaba, no sé cómo hacía para sacar el tema, le terminaba predicando. Iba en el colectivo, no sé cómo hacía, pero el que estaba al lado le terminaba predicando. Eso es algo especial y un don especial que Dios nos da. Esta necesidad que nos fluye, un amor por las almas especial. Invitar a las personas a conocer de Jesucristo. Mamá no se quedaba tranquila si no le preguntaba a dónde se iba a ir si moría, por ejemplo. Y mi hermano más chico es así como mi mamá. La otra vez estábamos hablando con una persona que nos quería comprar la casa de mis padres. No sé cómo hizo, pero le terminó predicando. No, sí. Esas personas tienen el don. Realizan trabajos misioneros. Los misioneros, sean acá en Córdoba, cerca de mi casa, en China, en Japón, tienen el don de evangelismo. Porque son capaces de renunciar a cualquier cosa, a cualquier precio, para ir a predicar el evangelio. Pero como maestros, seguimos pensando como maestros. ¿Tengo que predicar? Bueno, es el principal objetivo del maestro, es que el alumno acepte a Cristo como Salvador. Y eso es evangelizar. Yo no me puedo quedar tranquila. Si el sábado vienen 30 chicos y se van, y yo no sé si van a volver. Entonces siempre en mi clase tiene que haber un toque de evangelismo y llevarlos a, por más que esté enseñando otras cosas, a chicos como los hijos de los cristianos que vienen acá, que ya saben un montón de cosas, pero no puedo dejar de dar un mensaje de salvación por si viene un chico nuevo. Le voy a contar una amiga que también hace estos tipos de talleres y lo hemos ido juntas. Ella trabaja en una hora feliz y un martes tuvo la hora feliz y fueron un montón de chicos, pero fue un chico nuevo y ella sintió del corazón lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando estamos en sus manos y predicó, llevó el evangelio en ese día porque estaba este nene nuevo. Es fuerte lo que les voy a contar. Al lunes siguiente ese niño lo atropelló un auto. Pero se fue al cielo. Se fue al cielo porque esa maestra sintió de corazón en las manos de Dios que tenía que predicar. Y yo hoy les vuelvo a decir, yo no sé si todos los que están acá ya tienen a Cristo en su corazón. No pierdan la oportunidad, porque Dios se la está dando hoy también. Como maestro, ¿por qué es importante evangelizar al niño? A veces no le damos, decimos, bueno, son chiquitos. Y muchas veces decimos de los niños el reino de los cielos. Es verdad.
Pero ¿por qué los tengo que evangelizar entonces? Porque llega un momento que tienen la condición natural como la que hablamos, que nacemos con pecado. Y cuando ellos ya entendieron lo que está bien y lo que está mal, como estaba sentado acá Isaías, Ezequiel solamente tiene 6 o 7. 6. Él ya puede entender lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ese entonces, ya tienen que empezar a escuchar el mensaje de salvación. Dios es un Dios justo, sabe. Las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, que Dios es justo, es bueno. Ustedes saben que con esta amiga que le mencioné, que se llama Rosana, ellos organizan campamentos de personas con discapacidad. Hay chicos con síndrome de Down, un montón, y ellas nos dejan de predicarle el Evangelio a chicos que tienen 30, 40 años, pero tienen una mente de 5, de 6, y no saben cómo aceptan a Cristo y con qué amor ellos tratan de contarles a otros y a su familia de Cristo. O sea, qué bueno es Dios que nos da esta posibilidad de llevar la palabra de Dios. También prediquémosle a los niños porque pueden ser salvos. ¿Tienen Biblia? Y eso les voy a pedir, que tengan su Biblia en la mano porque van a ir apareciendo citas bíblicas. Así que rápido, un espadeo bíblico ahí. El que lo tiene, lo lee. Lucas 10:21. Los niños pueden ser salvos, la experiencia lo afirma. Como yo contaba, tenía 5 años y medio cuando acepté a Cristo y no me olvidé más de ese día. El que lo tiene, Lucas 10:21, lo puede leer fuerte. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, ahí está hablando de que estas verdades bíblicas tienen que ser transmitidas a los niños también. Y si la Biblia lo está diciendo es porque necesariamente lo tenemos que hacer para que ellos también acepten a Cristo. También hay urgencia de evangelizar a los niños. Vieron que hoy el enemigo está atacando a los niños de una manera increíble. Vemos que cada vez hay más abusos, hay más tristeza en los niños, hay más desentendimiento de los padres, hay más abandono, hay más rechazo. Imagínense que ¿por qué no, si le llevamos el mensaje de salvación a los niños, le estamos llevando a Cristo en sus vidas y en su corazón para poder sobrellevar las dificultades que posiblemente tengan que afrontar? Y también se salva una vida con futuro. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo a los 50 años, bueno, gloria a Dios, vamos a ir al cielo y nos salvó nuestra vida de la condenación, de la muerte eterna. Pero cuando se salva un niño, es toda una vida cambiada, transformada. Ese niño no solamente va a ir al cielo, sino que va a tener una familia, que va a predicar a otros, va a ser de ejemplo, va a tener un ministerio, va a poder servir. Es toda una vida con futuro. Bueno, ahora, ¿cómo llevar un niño a Cristo? En la forma que nosotros lo explicamos esta mañana con el ejemplo, si lo entienden los niños, lo entiende un adulto. Pero a veces cuando queremos contar y predicar a otros, no sabemos por dónde empezar, o qué decir, o dónde dice la Biblia esto. Vieron que a veces los chicos más, los adolescentes, los jóvenes preguntan, ¿dónde dice la Biblia? A ver, ¿dónde dice? Entonces lo tenemos que aprender. Y aparte, un niño puede evangelizar a otro. Así que también, chicos, el Mati, que el otro día me decía, ¿cuándo viene el día de que aprendemos? Porque el Mati también puede evangelizar a otros. Así que, Mati, atención, aprender también de las verdades bíblicas que vamos a ir. 1. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de Dios, que es el creador, me hizo a mí también. Génesis 1:1 lo podemos decir de memoria. A ver,
principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una verdad bíblica que todos tienen que saber, que Dios es el creador de todas las cosas. Y hay muchas citas bíblicas que hablan que todo lo que Dios hizo es bueno y un montón de cosas que nos demuestra su amor, que su amor es esto. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ir haciendo un ejercicio para que sepamos bien las citas bíblicas, para que tengamos después en la mente, en el corazón y marcadas en la Biblia. Otra cosa que tenemos que decir, que Dios es amor, que Él me ama incondicionalmente. Está en Jeremías 31:3. Ustedes cuando vean una cita bíblica, rápido me la empiezan a buscar. También lo podemos decir de memoria ese texto. A ver, si lo encuentran. Es bien, fuerte, maestro Dante. Hermoso, muy bien, eso dice la Biblia. También tenemos que transmitir, sí. Ahí, bueno. También tenemos que transmitir que Dios es perfecto, puro, justo, santo. A ver, 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Exacto. Entonces ahí está transmitiendo que Dios es santo, perfecto, justo. Y eso por eso también tenemos que transmitir, por eso no tolera el pecado. Bueno, ahora ¿qué tenemos que procurar especialmente con los niños cuando estamos transmitiendo esta verdad bíblica? Que los niños aprecien el amor de Dios a través de las cosas concretas y cercanas. Por eso le decimos, Dios te ama, Dios hizo el sol, Dios hizo las flores, Dios hizo todas las cosas para nosotros, Dios te cuida. Entonces esas son verdades bíblicas que al niño le impactan y ahí se las toman. Porque si yo le digo simplemente Dios te ama, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Porque te dio esto, porque te dio lo otro, Entonces, ¿se entiende? Siempre tenemos que mostrarle el amor de Dios con cosas concretas que ellos puedan ver, identificar. Al hablar de provisiones, adaptarlas a la realidad de ellos. Cuando tenemos un grupo de niños que tienen carencia, a veces si le decimos sí, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia, y a lo mejor ese chico no tiene que comer ese día. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque sí Dios lo está cuidando, porque sí Él tiene un ángel alrededor de Él que lo cuida cuando va caminando en la calle. Entonces adaptar esa verdad bíblica al entorno y a las circunstancias. Y también no comparar el amor de Dios con el de los padres, otras personas, no sea que sea menospreciado por ellos. A veces solos nosotros como maestros decimos, así como tus padres te aman, Dios te ama. Porque claro, ellos tienen que identificar el amor de Dios palpable. Pero ¿qué pasa si ese papá lo castiga fuertemente? Y le estoy diciendo que Dios te ama como tu papá. O como tu mamá, y la mamá lo abandonó. Así me ama Dios, va a decir. Entonces, ¿cómo hago? Le tengo que tantear y decir, si ustedes tienen a ver una persona que los ame, que los cuide, que está atento a ustedes, que está al lado de ustedes, ¿quién puede ser? Y a veces los chicos dicen, mi tía. Bueno, así como tu tía te cuida, te quiere, Dios te ama. ¿Se entiende? Busco yo indagando, entonces ellos pueden identificar el amor de Dios, pero con esa persona que él siente que realmente lo ama. Bueno, vamos al 2. Ay, no se nota, que yo sabía que no se iba a notar y lo hice igual, no importa. Ahí dice pecado, le quería poner un tono de oscuridad, es oscuro el pecado, miren, ni se ve. Dice pecado, pecado. ¿Qué es el pecado? Hasta los chicos lo dijeron. Es la desobediencia a los mandatos de Dios. Salmo 51:4. Exactamente. Muy bien. Todo eso que a Dios no le gusta, que va en contra de sus mandatos. Eso. Y después cuando los chicos son más grandes, también les sumamos.
Y hacer las cosas buenas que Él quiere y no hacerlas también es pecado. Bueno, Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y he tenido por puro en tu juicio. Bueno, y ahí está hablando de lo que es el pecado. Después, todos cometemos pecado. Esa verdad bíblica nunca tiene que faltar. Que reconozca que soy pecador. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Muy bien, no hay quien haga el bien. Entonces esa verdad bíblica tiene que estar, no puede faltar. Nos separa de Dios quien es puro y santo. Isaías 59:2. No puede faltar que le digamos que nos separa de Dios el pecado, porque Dios no tolera el pecado, no lo puede ver. ¿Y qué dice? 59:2. Después les voy a dar una hojita con todo. Así que con todo esto que estamos transmitiendo. Las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exacto, totalmente separados de Dios. Bueno, y no podemos hacer nada por nosotros mismos para remediarlo. ¿Vieron cuando estaba el agua sucia? Yo les transmití que querían hacer cosas buenas, leer la Biblia, todo eso no nos salva. Venir a la iglesia tampoco. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué dice Jeremías 2:22? Aunque te laves con la lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Muy bien, no hay nada que podamos hacer para limpiarnos de ese pecado. ¿Qué tenemos que procurar con los niños? Y no solamente con los niños, ¿no? Con las personas grandes también, pero en esto sí más cuidadoso con los chicos. No acusarlo al niño, hablar con naturalidad, incluirnos. Yo le digo, vos sos pecador. Y generalmente los nenes de 5 para abajo, de 6 para abajo, te dicen que no son pecadores. Yo no hice nada malo. Entonces hay que decirle, bueno, pero la Biblia dice que todos pecamos. Y ir poniendo ejemplos. Y después que damos ejemplos, dicen, ay, sí, soy pecador. Pero no acusarlos, porque si ellos se sienten acusados, ya le tocamos sus emociones y es como que lo estamos agrediendo. Entonces no nos va a querer seguir escuchando más. Pero sí incluimos, porque cuando yo digo, yo también soy pecadora, yo también miento. Yo a mis alumnos siempre les decía, yo también me porté mal, yo también no le hice caso a mi mamá, yo también a veces miento. Entonces ellos... todos somos pecadores. Que se expresen sobre lo que entienden por pecado. Dejarlos que hablen que entienden por pecado. Para así nos damos cuenta si están ubicados o no. Citar a la Biblia como fuente de toda verdad. Vieron que todo el tiempo yo iba diciendo, la Biblia dice. No es la Ethel, no es el pastor, no es una persona, sino que es la Biblia. No asustar con el infierno y el diablo a los niños, porque ya empiezan a querer tomar decisiones, pero por miedo, y no están entendiendo. Entonces, sí, que hay cielo, que hay un infierno, pero no te vas a ir al infierno y Satanás te va a querer y te va a estar todo el tiempo hablando al oído para que hagas cosas malas. Después lo van a ir aprendiendo, pero de entrada, cuando yo lo estoy queriendo predicar, no los asuste con eso. Después explicar bien entre la muerte física y la espiritual. ¿Vieron el Isaías? Enseguida dijo, esa es la muerte espiritual. Pero no todos los chicos lo entienden, él porque viene de chiquito acá y tiene un oído ya bien finito escuchando las verdades bíblicas. Pero de pronto si yo le digo a un niño, sí, porque el precio del pecado es la muerte, les da terror, van a creer que se van a caer muertos ahí nomás. Entonces tengo que hacer esa explicación. Bueno, punto 3, ¿de qué tengo que hablar? Del Señor Jesucristo. Es el Hijo único, perfecto de Dios, Hechos 9:20. ¿Quieren alguno?
a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Muy bien. Tenemos que explicar sí o sí que Jesucristo es el Hijo único de Dios. ¿Sí? Que fue la única persona en la tierra sin pecado. Esto no tiene que faltar en las verdades bíblicas. 2 Corintios 5:21 lo dice. ¿Lo quiere leer alguno? Pero bueno, es una verdad bíblica que la sabemos, que no pecó. El que no conoce el pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Perfecto, ahí está clarito. Murió voluntariamente en la cruz, tomando el castigo que merecíamos, y acá es importante llevarlo a entender que murió por mí. Porque cuando decimos, sí, Jesús murió en la cruz, ellos lo ven como algo, sí, para todos, pero lo tenemos que llevar a la comprensión que murió por él. Yo me acuerdo que Iván, nuestro hijo, tenía 5 años, era Semana Santa, y estábamos viendo la película, estábamos en carpa, en casilla con mis suegros, salguero, y mi suegra, que era fan de las películas, aprovecho Pascua, que pasamos una película de la vida de Jesús. Y Iván ya estaba cansado y se había ido a recostar a la carpa que estaba al frente y habíamos puesto ahí la pantalla y él estaba así recostadito, boca abajo, mirando por el cierre de la carpa la película y yo estaba al lado de él. Y de pronto cuando pasa la muerte, se largó a llorar. Y yo le digo, Iván, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque me di cuenta que murió por mí. Entonces, claro, ahí se apropió de la salvación y se dio cuenta que Jesús había muerto por él. Entonces, eso es importante que lo llevemos a pensar que murió. Y murió por vos. Si acá todavía hay alguien que no se tomó de esta salvación tan grande, hoy está teniendo la oportunidad. Porque que vengan a la iglesia de chiquito no quiere decir que Jesús esté en tu vida. Tenés que tomar una decisión. Y volvió a vivir, siempre hablando de que Jesús no quedó muerto en la cruz, sino que resucitó. Ahí 1 Corintios 15:4 lo dice. ¿Sí lo tienen? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Bueno, ¿por qué es importante que sepamos los textos? Porque es palabra de Dios. Y no podemos evangelizar sin conocer la palabra de Dios. Después yo les voy a mostrar acá. Yo tengo esta Biblia especial para cuando hay, ¿vieron? Cuando hay reunión de predicación y hay gente que levanta la mano, que es importante acercarse y volver a ver qué entendió o no. Yo en esta Biblia la tengo, ¿ven que tienen tiritas de colores? Bueno, cada color es una verdad bíblica. Esta celeste habla del amor de Dios y yo lo tengo acá para no olvidarme. Este verde, soy pecador, el amarillo, Cristo murió por mí y después las otras verdades. Entonces yo, si quiero hablar con alguien rápido, busco la cintita del color y le puedo leer la verdad bíblica. Porque es importante que la persona, el niño o el adulto, sepa que lo que estoy hablando es verdad de Dios. Y están pintadas con amarillo. Entonces esta es una estrategia que uno puede tener siempre a mano, y más cuando hay reunión de predicación. Y después vemos gente interesada que levanta manos, siempre nos tenemos que acercar. Bueno, ese es tema para otro taller. ¿Qué tenemos que procurar? Hacer bien personal la muerte de Cristo, lo dijimos, no enfatizar sobre el sufrimiento corporal como medio para sensibilizarlos. ¿Por qué? Porque los nenes y los niños, cuando hablamos del dolor físico, ellos los quiebra mucho, y hasta lloran y eso las emociones de ellos se ponen muy, muy sensibles. Entonces, no jugar con esas emociones, sí decirle que sufrió, que murió en la cruz por nosotros, pero no enfatizar, sí, porque le chorrió sangre, porque perdió hasta su última gota de sangre, lo castigaron, sabemos que es verdad. Pero si ponemos y centramos en eso nuestra predicación, el niño queda como perturbado en eso y no le estoy ayudando a ir a lo que realmente, por qué lo hizo por nosotros.
Y hacer énfasis en la resurrección, que Cristo está vivo y quiere salvarte. Porque si él sigue pensando que está en la cruz, no va a tomar decisiones. El cuarto son 5 verdades bíblicas. Ya pasamos lo 1, ¿se acuerdan? ¿De quién tenemos que hablar? De Dios y de su amor. Segundo, el que no se veía. El pecado. Somos todos pecadores. Tercero, que Jesús murió por nosotros. Y 4, la respuesta de fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso sería la respuesta de fe mía. Yo ya sé la verdad, que soy pecador, que Jesús murió por mí, ahora viene ¿qué voy a hacer yo? Arrepentirme, reconocer la propia condición de pecador. ¿Alguno tiene Hechos 3:19? Sí, sí. Muchas veces se queda ahí el conocimiento y no hace este paso tan importante la persona y no se arrepiente. Él sabe que tiene que hacer estas cosas, sabe que es pecador, sabe todas estas cosas, pero con saber no es suficiente, tiene que tomar la decisión y eso es importante. Arrepentirse y reconocer que él es pecador y bueno. Perfecto. ¿Y alguien tiene Hechos 3:19? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Bueno, sabemos que arrepentirse y convertirse, cambio de vida. Creer en la obra completa de Jesucristo, entonces yo tengo que creer en eso. Tengo que recibir el regalo de la vida eterna. Le recibo. Juan 1:12 que dice que a todos los que creen le da el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces miren estas verdades. Se tiene que arrepentir, reconocer su condición de pecador, creer que Jesucristo murió en la cruz por él y tomarlo al regalo. Si simplemente cree, se arrepintió, creyó, pero no recibió a Cristo, todavía no es salvo. Entonces tenemos que llevarlo al niño, a la persona, a tomar una decisión. ¿Qué procuramos? Llevarlo a una decisión personal. A la persona la tenemos que llevar a que tome una decisión personal. Yo no puedo orar por la persona. Bueno, vamos a orar para que te salve. No, la persona tiene que orar sola y tomar la decisión. Hacerle preguntas que repasen los 2 pasos anteriores, pues yo me tengo que asegurar en los niños y en cualquier persona. Vieron que hay reunión de predicación, levantan la mano y después nos tenemos que acercar a ver qué entendió. Porque levantó la mano, sí, me gustó esto, sí, lo quiero, pero no tomo una decisión. A ver, ¿qué entendiste? ¿Entendiste que sos pecador y que Jesús murió por vos? Y ahí empezamos a hacer preguntas. Porque no podemos avanzar si no sabemos si entendió. Mostrarle que solo hay 2 alternativas, aceptar o rechazar. Y ahí el niño también lo entiende. El ejemplo que es, bueno, yo te quiero dar un regalo. ¿Qué tenés que hacer vos? Y lo recibo. Y si no lo quieres, y no tengo el regalo. Acá es lo mismo. Dar lugar a que el que ha tomado una decisión lo manifieste. Y acá es el momento en que los llevamos a que tome ore y que lo diga con sus palabras. A veces decimos una oración para que la repita, pero lo ideal es que tome la decisión y lo diga con sus palabras y que lo manifieste. Vieron que a veces decimos, si alguno tomó esta decisión, que levante la mano. Pero es solamente para ver esta manifestación. Yo lo hice, pero no porque levantó la mano es salvo. Entonces yo me tengo que acercar siempre a ver por qué levanto la mano. Y la quinta, la nueva vida. Queda incompleto el mensaje de salvación si no le digo qué pasó ahora. ¿Qué pasó ahora que tomaste la decisión? Dios te salva de las consecuencias del pecado. Ahora sos salvo. Efesios 2:8. ¿Y ya terminamos? Falta... Más fuerte, profesor. Ay. Perdón. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto viene de vosotros. ¿Qué? En el nombre de Dios. ¿Qué? Ah, muy bien. Jerez dice que tome el micrófono. Tiene razón él. ¿Para qué está el micrófono? Fuerte. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto viene de vosotros.
está apagado. No está habilitado. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces le tengo que decir que si ya aceptó a Cristo, creyó y oró, ya es salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna, de las consecuencias del pecado, porque el pecado nos separó de Dios. Y gracias a Jesús volvemos a estar en comunión con Dios. Dios perdona todos tus pecados, lo dice Isaías 43, 25, y le hacemos creer, entender que Dios ya le perdonó, que Dios le da una nueva vida y eterna. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que hay una eternidad por delante, que la salvación no terminó acá, sino es por la eternidad. La salvación no habla de un pasado, las cosas viejas pasaron, de un presente que tengo que ocuparme de mi santidad, de procurar vivir como a Cristo le gusta, en obediencia para mi bendición personal, y que la salvación sigue por la eternidad en un futuro. ¿Qué tengo que procurar? Averiguar con preguntas la situación del niño, si realmente entendió o no entendió, si es salvo o no es salvo, indagar su motivación, ¿por qué necesita a Jesús? Y ahí enseguida te va a decir, hey, porque yo soy pecador. Entonces ahí entendió. Si te sale con otra cosa, ¿por qué necesitas a Jesús? Y porque Él es bueno. Y porque sí. Entonces tenemos que empezar de nuevo a ver qué entendió y qué no entendió. Ahondar en lo que Dios hizo para salvarlo. Entonces, ¿qué hizo Dios para que vos puedas ser salvo? Y mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz, aconsejarle de su nueva vida en Cristo, tiene que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, y que acá empieza una nueva vida que no se terminó ahí, sino que ahora tengo que crecer. Y hasta ahí llegamos, en esta primera parte. ¿Alguna pregunta? ¿Fue claro? ¿Se entendió? ¿Lo pueden usar hoy? No son maestros de niños, pero ¿lo pueden usar a esto que hoy hemos aprendido? Sí.